El Sony X80J es un modelo del 2021, mientras que el Hisense U7H es un modelo del 2022. Lo más importante que deben saber es que el Sony tiene panel ADS y su tecnología de retroiluminación es LED directa sin atenuación local, mientras que la tecnología de retroiluminación del Hisense es LED directa con Full Array y además cuenta con atenuación local. Y otro aspecto importante que deben saber es que hasta donde he podido averiguar, el Sony en todos los países tiene panel ADS, mientras que el Hisense en algunos países, como por ejemplo aquí en Colombia, tiene panel ADS, mientras que en otros tiene panel VA. Y lo mencionado es por supuesto una gran diferencia a la hora de ver contenido con escenas oscuras o a la hora de jugar videojuegos que tengan partes oscuras, como por ejemplo esta escena de este GR5. Aun cuando la habitación no está totalmente oscura, se puede percibir que en el Sony se puede notar mayor efecto de nubosidad. No es algo terriblemente molesto, por lo menos no en este caso, pero sí es cierto que el Hisense hace un mejor trabajo. Ahora bien, ese efecto es mucho más perceptible y más molesto cuando la habitación está totalmente apagada, como les muestro en este momento. Se puede percibir una mayor intensidad del efecto de nubosidad en el Sony, mientras que en el Hisense, gracias a la atenuación local, se muestra un mejor trabajo. Obviamente si la apagan, como les muestro en este momento en el Hisense, se puede notar también mucho efecto de nubosidad, pero ya cuando colocan la atenuación local en bajo, en medio o en alto, el trabajo es mucho mejor, aunque sí es cierto que se puede notar algo de efecto blooming y también algo de nubosidad en algunas partes, pero en comparación al Sony, en esta área obviamente el Hisense gana por mucho. No obstante, en otras escenas ese efecto blooming del Hisense puede ser muy molesto y muy distractor, es decir, si bien se pueden atenuar mejor o mucho mejor las zonas que deben ir atenuadas, el problema es que cuando se coloca precisamente la atenuación local, ya sea en bajo, en medio o en alto, y en la escena no hay mucho que iluminar, empieza a aparecer ese efecto blooming alrededor, en este caso del personaje, que puede ser algo molesto y distractor, y cuando en la escena hay más personajes puede ser todavía más molesto y distractor, mientras que en el Sony me parece que a pesar de que hay un efecto de nubosidad que abarca toda la pantalla, puede ser un poco más tolerable quizás, o por lo menos menos distractor. No sé ustedes qué piensan al respecto acerca del rendimiento, por lo menos en este tipo de escenas. Y puede resultar un poco más distractor en el Hisense cuando en la escena hay además subtítulos, como pueden percibir. Yo por lo menos en esta área, si me dieran a escoger y no existieran más televisores en el mundo, probablemente me iría por el Sony. No sé ustedes qué piensan al respecto, cuál les parece que es mejor o menos peor en esta área. Un aspecto importante que deben saber es que en el Sony el alto rango dinámico se puede añadir o quitar del contenido a voluntad, excepto cuando la tecnología de alto rango dinámico es Dolby Vision. En este caso, el televisor solamente la quita o la coloca de forma automática cuando el contenido soporta Dolby Vision. Mientras que en el Hisense no se puede añadir ni quitar a voluntad, sea cual sea el tipo de tecnología de alto rango dinámico, es decir que el televisor solamente las añade o las quita cuando el contenido tiene o no tiene tecnologías de alto rango dinámico. Es importante por supuesto volver a destacar que ambos modelos son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero recuerden que solamente la pueden activar de forma automática solamente cuando el contenido es compatible con este tipo de tecnología. En este caso, por ejemplo, utilizo la aplicación Disney Plus, que es la aplicación que hasta ahora tiene mayor cantidad de contenido con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Y ahora les muestro estos resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Recuerden que en el Sony se puede añadir o quitar a voluntad, mientras que en el Hisense el televisor solamente la añade o la quita de forma automática si detecta que el contenido tiene o no tiene alto rango dinámico.
Entonces, como tal, en cuanto a colores, aquí la verdad es cuestión de gusto. La tecnología del Sony es Triluminos, mientras que la tecnología de color del Hisense es Quantum Dots. Y el otro aspecto importante, por supuesto, y que es muy notorio, la cantidad de brillo, que es mayor a favor, por supuesto, del Hisense U7H. No obstante, tal vez para algunas personas la cantidad de brillo por parte del Sony pueda ser más que suficiente, por ejemplo, para quienes no sean amantes de este aspecto o para quienes simplemente la vista les moleste mucho cuando el brillo es muy alto. No sé ustedes qué opinan al respecto hasta aquí en cuanto a colores y brillo. ¿Cuál les parece mejor? ¿Cuál escogerían y por qué? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo de imagen cine en ambos televisores. Puedo decirles que los resultados son prácticamente iguales o muy similares en cuanto precisamente al escalado de imagen. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Es decir, que si el contenido tiene 720p o una menor resolución, en ambos modelos sí o sí se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas, lo cual es normal, pero la mayoría del tiempo en ambos modelos puede pasar como algo tolerable. Y a partir de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. El contenido no va a mostrar partes pixeladas. De hecho, pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así el resultado no va a alcanzar un 4K. Solamente cuando el contenido tiene 1440p, ahí sí el resultado se va a asemejar mucho a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Y hasta aquí quiero decirles que si el video les está gustando, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, en que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Paso a hablar ahora de la uniformidad de colores grises, la cual me parece muy decente en ambos televisores, siendo mejor o de hecho mucho mejor en el Sony, mostrando menos efecto de pantalla sucia. Y lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, como por ejemplo deportes, o a la hora de jugar videojuegos de deportes, el trabajo en esta área es muy bueno en ambos televisores, mostrando poco o casi nada de efecto de pantalla sucia, o por lo menos ese efecto puede pasar desapercibido y no convertirse en algo molesto la mayoría del tiempo. También quiero destacar que el manejo del movimiento en ambos televisores a la hora de ver, por ejemplo, contenido a través de aplicaciones de streaming o a la hora de conectar un decodificador de señal digital es muy bueno en ambos televisores. El Sony cuenta con el parámetro Motion Flow, mientras que la tecnología de la Hisense es conocida como Motion Estimation, Motion Compensation, y el parámetro es conocido como movimiento ultra suave. Entonces miren, el punto principal de esos parámetros es decrecer el efecto conocido como judder o vibración, porque si por ejemplo el Motion Plus del Sony se coloca en auto, sí que se puede notar algo de efecto judder que puede ser molesto para algunas personas, aunque tal vez para los cinéfilos pueda ser algo normal. Y lo mismo ocurre en el Hisense cuando se apaga el movimiento ultra suave. Entonces en el Hisense es bueno colocar en suave este parámetro, y en el Sony colocarlo en personalizado y aumentar a su máxima capacidad la suavidad y la nitidez. También es importante mencionar que el manejo de los reflejos es muy decente en ambos modelos, gracias a que tienen paneles ADS. No obstante, puede ser un poco mejor en el Hisense porque tiene mayor cantidad de brillo. Y en cuanto a sus ángulos de visión, son buenos en el sentido de que los colores no pierden tanto volumen cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, precisamente gracias al hecho de que tienen paneles ADS. Por tal razón son opciones más que decentes para, por ejemplo, ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. En cuanto a sonido, quiero decir lo siguiente: si bien la potencia teórica de ambos modelos es la misma, el rendimiento me pareció un poco mejor, sorprendentemente, en el Hisense, en el sentido de que si bien no alcanza tan altas frecuencias como el Sony,
Lo bueno es que a la hora de subir su volumen a su máxima capacidad no hay tanta distorsión, mientras que en el Sony, si bien se alcanza mayores frecuencias y para algunas personas puede resultar un poco mejor o más potente o más envolvente, sí que es cierto que si uno pone muchísimo cuidado puede notar algo de distorsión cuando su volumen está a su máxima capacidad. Aunque no es algo terrible ni distractor, simplemente que colocándolos lado a lado sí que pude notar esa diferencia. De todas formas, aquí les dejo una pequeña muestra para que ustedes puedan juzgar eso por ustedes mismos y así más o menos se hacen una idea de cómo pueden resultar en la vida real. Para el apartado gaming, si bien ambos televisores tienen modo juego el cual les permite los menores tiempos de input lag, en el caso del Sony no se puede cambiar de modo de imagen, simplemente les tocaría modificar parámetros de color, brillo, entre otros de forma manual. Aunque también hay que decir que la tecnología de alto rango dinámico se puede añadir o quitar a voluntad en caso de que así lo quieran. Ahora bien, una diferencia a favor en este caso creería yo del Hisense es que en esta área cuenta con modo juego y además se puede cambiar a otros modos de imagen manteniendo como tal el modo juego activado, con lo cual tienen mayor variedad en cuanto a configuración gráfica de una forma ya predeterminada para que todo sea mucho más ágil y mucho más rápido en caso de que así lo requieran. Recuerden que en el Hisense la tecnología de alto rango dinámico, sea cual sea, no se puede quitar ni colocar a voluntad. Recuerden eso. En cuanto a tiempos de input lag, ambos televisores muestran buenos resultados, simplemente que el Hisense aquí tiene una ventaja y es que cuenta con dos puertos HDMI 2.1 con soporte para los 120 Hz en 4K, con lo cual obviamente tiene tiempo de input lag en 4K 120 Hz, pero recuerden que esto solamente es posible cuando la fuente, ya sea una consola o por ejemplo una tarjeta gráfica de PC, es compatible con esto. Y además es importante mencionar que el Hisense es compatible con tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync Premium, mientras que el Sony no es compatible con ningún tipo de tecnología de frecuencia de actualización variable. Aún así me parece que al jugar en 4K 60 Hz el Sony se desempeña muy bien y no tiene tantísimo que envidiarle al Hisense, aunque obviamente cuando se puede activar la tecnología FreeSync en el caso del Hisense, pues el manejo del movimiento sí que va a ser mejor y todavía será la diferencia más amplia cuando se pueda jugar en 4K 120 Hz en el Hisense, además de la tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync Premium. Entonces hasta aquí obviamente para un apartado gaming más hardcore o más exigente el Hisense U7H sería una mejor opción. Además que recuerden, tiene mayores opciones en cuanto a configuración gráfica de forma predeterminada para que todo sea mucho más rápido en caso de que así lo requieran, y también recuerden que tiene mayor cantidad de brillo para quien necesite más de ese aspecto.
Hablando ya de su apartado Smart, este es el diseño de sus controles remotos. El control remoto del Sony es muchísimo más grande y desde mi punto de vista es muy incómodo. Esto lo he criticado mucho en los televisores Sony, por lo menos del 2021 hacia abajo, porque los de este 2022 tienen un control un poco más pequeño y más ergonómico, pero por lo menos entre estos dos modelos el control remoto del Hisense es mucho más cómodo, mucho más ergonómico. Y por supuesto, un aspecto demasiado importante que deben tener presente es que el Hisense en algunos países, como por ejemplo aquí en Colombia y en algunos de Europa, viene con sistema operativo Vida, mientras que en otros países cuenta con Google TV. El sistema operativo del Sony también es Google TV, basado en Android 10. Ambos televisores cuentan por supuesto con asistentes de voz. El asistente de voz principal del Sony es el asistente de Google, mientras que el del Hisense en este caso es Vida Voice. Algunos suscriptores me han dicho que en otros países el Hisense, que viene con sistema operativo Vida, también soporta además el Amazon Alexa, y también me han dicho que el asistente de voz de Google, pero la verdad eso no lo he podido comprobar. Y en cuanto a fluidez, ambos van muy bien. Los televisores Sony son los únicos televisores con Android o con Google TV que yo tendría en cuenta en caso de que no existieran más opciones en el mundo, porque muchos de ustedes ya saben que a mí no me gusta ni Android ni Google TV. Y lo otro es que el sistema operativo Vida a mí realmente no me disgusta. De hecho me parece muy bonito en cuanto a funcionalidad, diseño y también por supuesto en cuanto a la hora de acceder a aplicaciones, configuraciones, entre otros parámetros. No obstante, sí que es cierto que la tienda de aplicaciones del Sony obviamente es mucho más amplia porque es la Play Store de Google y además de ser necesario se le pueden instalar archivos APK, mientras que la tienda de aplicaciones del sistema operativo Vida aún es un poco corta. Si bien tiene muchas aplicaciones populares, también carece de algunas que son populares o muy populares, como por ejemplo HBO Max. No sé si más adelante la añadan o de hecho añadan más aplicaciones. También es importante mencionar que ambos modelos son compatibles con la función de Screen Mirroring, o conocida como compartir pantalla, simplemente que ninguno de ellos es compatible ni con Multiview, ni con pantalla superpuesta, ni tampoco con la función de Picture in Picture. Y lo otro es que en cuanto a navegadores de internet, el Sony por supuesto tiene muchas más aplicaciones que puedan cumplir esta función y realmente se desempeñan muy bien, mientras que el sistema operativo Vida, por lo menos hasta ahora, solamente tiene un web browser o navegador de internet que simplemente funciona bien. En cuanto a las entradas, el Sony las tiene ubicadas todas en la parte posterior lateral. Tiene dos puertos USB, uno de ellos es 3.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto de 3,5 mm para auriculares, uno de 3,5 mm para conectar un conversor de entradas compuestas, 4 puertos HDMI 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y 2 puertos para conectar cables de antenas de aire. Mientras que el Hisense en su parte posterior tiene el puerto para el cable LAN para internet, el puerto para el cable digital óptico, un puerto USB 2.0 y en la parte posterior lateral tiene un puerto de 3,5 mm para auriculares, un puerto de 3,5 mm para conectar un conversor de entradas compuestas, un puerto para el cable de la antena de aire, otro puerto USB, en este caso es 3.0 y tiene 4 puertos HDMI. Recuerden que 2 de ellos, el número 3 y el número 4, son puertos HDMI 2.1. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores está dentro del rango de temperatura normal, siendo levemente un poco más alta esa temperatura en el Sony, lo cual me sorprendió. Mientras que en el Hisense la temperatura es un poco más baja, a pesar de que tiene mayor cantidad de brillo y tecnologías gaming avanzadas. Ya para terminar, deben tener en cuenta también otros aspectos. Uno de ellos es que por lo menos aquí en Colombia el Hisense ofrece 3 años de garantía, mientras que el Sony ofrece tan solo 1 año de garantía. Y aquí el Sony es mucho más costoso. Otro aspecto importante es que en otros países el Hisense viene con panel VA y además de lo ya mencionado que tiene sistema operativo Google TV.
Pero recuerden que aquí en Colombia y en otros países viene con sistema operativo Vida y tal vez para algunas personas eso sea un problema. Entonces en ese caso muy probablemente el Sony sea una mejor opción. Y a pesar de que tiene tan solo un año de garantía, pues es muy difícil que un televisor Sony llegase a fallar. No es imposible, pero tampoco es que sea algo tan común. Aunque no estoy diciendo que el televisor Hisense vaya a fallar, simplemente que Sony tiene más recorrido y mayor respaldo quizás. Pero recuerden que el Hisense, sea cual sea el sistema operativo que tenga, tiene los dos puertos HDMI 2.1 con soporte para los 120 Hz en 4K, con tecnologías de frecuencias de actualización variables, y tal vez eso para algunas personas, principalmente gamers exigentes, sea un diferencial a favor de esta marca. Y lo otro es que si en sus países pueden conseguir el Hisense con panel VA y también con sistema operativo Google TV, probablemente sería una mejor opción. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos, cuál les gustó más o cuál escogerían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.